Hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Damos gracias al Señor por la oportunidad de reunirnos hoy en medio de la semana y comenzar una clase nueva. Hoy comenzamos una clase que más bien una continuación de lo que hemos estado viendo, porque recuerden que hemos estado teniendo una clase de evangelismo, donde se nos recordó por qué evangelizar, cómo eso es la misión de Dios. Nosotros simplemente nos estamos uniendo a la misión de Dios. Y ahora vamos a entrarnos un poco, por eso verán que es como una continuación, a estos grupos, sectas o religiones de las cuales tú y yo nos vamos a encontrar tal vez en algún momento. Puede ser que tú te encuentres con un judío, un musulmán, puede ser que te encuentres con un hindú, puede ser que te encuentres en algún momento en cuanto a las sectas con un testigo de Jehová que te está visitando en tu casa, o con un mormón que de igual manera va al barrio donde tú vives o a la comunidad y se ha acercado y tú sabes que él está allí. Entonces, ¿cómo tú puedes evangelizarlo? ¿Cómo tú puedes presentar defensa de la fe? ¿Cómo tú puedes abrir la escritura y enseñar el evangelio? Así que eso es lo que vamos a estar viendo a través de esta clase que comienza con la ayuda del Señor en el día de hoy. Así que vamos a orar para entonces hablar un poco de nuestro bosquejo de estudio, nuestro prontuario, los temas que vamos a estar tocando y el orden de los temas que vamos a estar trabajando. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos en esta noche. Gracias, Señor, porque tú eres Dios. Gracias porque eso implica que tú estás en control de todo, que nada se te escapa de tu mano. Señor, que tú eres el Dios soberano. Señor, que los mares te obedecen, el universo, las estrellas te obedecen. No hay nada, Señor, que no te obedezca o que esté fuera de tu control. Y hoy nosotros estamos agradecidos por eso, Señor. Te pedimos en esta hora que nos des sabiduría, Señor, que nos des paz en nuestros corazones, que nos dirijas a través de tu palabra, que nos enseñes más tu evangelio y que nos permitas conocer, Señor, estas falsas enseñanzas, estos falsos evangelios y las personas que los creen, para que podamos con misericordia y amor ir a llevarles este mensaje de salvación. Señor, gracias por cada hermano, cada familia que está aquí hoy y los que nos verán o nos ven a través de esta transmisión. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Bien. Como les decía, mis hermanos, hoy estamos ya comenzando nuestra clase. La clase era religiones y sectas, pero hoy se cambió. Y la clase ahora se llama sectas y religiones. Y eso tiene un punto práctico. Y el punto práctico, el más básico, es que no nos ha llegado el libro. Ese es el más básico. Y el libro apunta a la parte de las religiones. Si usted sabía cuál era el libro, o vio cuál era el libro, solo el libro está completamente hablándonos de las religiones del mundo. Así que en vez de empezar por ahí, vamos a empezar por otro lado. Vamos a empezar por las sectas. Así que vamos a comenzar con las sectas. En el tema de las sectas, nosotros no estamos trabajando con un libro específico, sino con un material de bosquejo que les estaré brindando en las clases. Así que ya pronto, ya la orden está pedida hace ya una semana, así que ya pronto esperamos tener el libro, pero de todas formas, tan pronto llegue el libro, no es que vamos a detenernos la clase de secta, así que vamos a terminar la clase de secta completa y luego procedemos a la sección de las religiones del mundo. Recuerden, vuelvo y repito, lo que queremos es conocer qué creen estas religiones, qué creen estas sectas, cómo nosotros podemos presentarle el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy vamos a hacer una introducción, en la hoja que usted tiene aquí consigo, cómo reconocer una secta. Y es importante que usted sepa algo. Usted conoce cómo son nuestras introducciones, así que prepárese para hoy. Y el próximo miércoles probablemente está nuestra introducción. Y prepárese aún más porque antes de entrar en nuestro papel, es importante que viajemos brevemente en la Biblia. Y eso es lo que por donde comenzaremos hoy. Viajar brevemente en la Biblia para ver una teología o una idea de quiénes son estos falsos maestros, de dónde han surgido, qué enseñan, dónde aparecen en la Biblia, dónde aparecen las falsas enseñanzas en la Biblia. De hecho, vaya pensando, porque una de las preguntas que vamos a discutir hoy es precisamente ¿dónde nace o dónde comienzan las falsas enseñanzas en la Biblia? ¿Qué dicen los demás autores? ¿Dónde vemos eso? ¿En el Antiguo Testamento usted ve falsos maestros? Vaya pensando en eso. ¿Usted ve algún falso maestro en el Antiguo Testamento? Luego en el Nuevo,
vemos falsos maestros, referencias a la falsa enseñanza y que la iglesia tiene que cuidarse de la falsa enseñanza y responder a la falsa enseñanza. ¿Dónde usted ve eso? Vamos a ver a algunos autores. Así que en nuestra introducción veremos precisamente esa idea. Este concepto bíblico desde Génesis y Apocalipsis, un marco general muy rápido de lo que es la falsa enseñanza y qué dice la Biblia acerca de los falsos maestros. Así que cuando culminemos este material introductorio, vamos a nuestra introducción verdadera. Me cogieron ahí, ¿verdad? Así que lo primero que preguntamos es lo siguiente: ¿qué es una secta? De momento estamos en un contexto donde estamos hablando con alguien y usted ve a alguien que viene con una Biblia en su mano, corbata, camisa blanca por dentro, pantalón planchado, en un contexto como Puerto Rico, que hace calor en las calles, pero está así, y es americano, usted lo ve en las facciones y lo escucha hablar y habla un español muy complicado, pero se acerca a ti o se acerca al vecino primero y tú le dices a la persona que está al lado: mira, esos son de una secta, esos son los mormones. O ves a los otros, este otro grupo que va en grupitos de 2 o grupitos de 4, que están allí frente a la panadería por la mañana cuando yo voy a comprar pan. En mi comunidad están allí. Ya salieron otra vez porque después del COVID hubo un tiempo que no podían salir. Pero ya salió otra vez y están allí con sus sombrillitas, repartiendo su revista. Entonces alguien lo identifica y dice: oye, esa es la secta de los testigos de Jehová. Cuando utilizamos ese término, ¿a qué nos estamos refiriendo? Así que esa tiene que ser nuestra primera pregunta. Mi hermano, después de nuestra introducción, después de probablemente este y el otro miércoles, nosotros empezaremos a hablar directamente de algunas de las principales. Hay cientos de grupos diferentes, cientos de sectas. Nosotros nos enfocaremos principalmente en las que usted y yo nos vamos a encontrar en la calle. Probablemente usted no encuentre, o sea más difícil que usted se encuentre a alguien de la cienciología o algo así, de ese movimiento. Pero sí, probablemente usted sí esté expuesto a la enseñanza mormona o a la enseñanza de Testigo de Jehová, o los mitas incluso. Así que veremos incluso sectas autóctonas. La más que conocemos son los mitas, pero en Puerto Rico, mi hermano, usted se sorprenderá cuánta falsa enseñanza y sectas hay en nuestra isla. Y no estoy hablando de denominaciones, grupos que usted los considera cristianos, no, estamos hablando directamente de una secta. Y aquí, en el documento que veremos, probablemente como les dije, el próximo miércoles, aquí usted verá cómo reconocer una secta. Y hay unas características. Pero como estamos en la introducción, simplemente esbozar la idea, un brainstorming, piense por un momento, cuando usted habla de una secta, ¿a qué usted se está refiriendo? ¿Qué usted cree que es una secta? ¿Cómo usted ve una secta? ¿Cuáles son las características de una secta? ¿Alguna de ellas puede mencionar? ¿Quién se anima? Bueno, lo que se sabe del camino correcto o de lo ortodoxo, una de las características de una secta es que la Biblia no es absolutamente para ellos, no es el libro de inspiración. Y otra cosa que pone siempre en issue la Trinidad. Bien, ¿qué más? Hay una falsa doctrina, hay otra autoridad fuera de la Biblia, sí, hay un grupo exclusivo. Como si ellos tienen la verdad, y si tú no estás ahí dentro de ese grupo, pues sí, tú no estás en la somos verdad. los poseedores exclusivos de la verdad. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando usted piensa en una secta, ¿en qué usted piensa? Bueno, haga el ejercicio. La figura de Jesús está totalmente distorsionada en las sectas. Tienden a estar aislados. Sí, muy bien. ¿Qué más? Simplemente estamos esbozando la idea, porque de eso se trata la clase. Veremos una definición, veremos este documento, cómo reconocer una secta. Pero cuando usted piensa en una secta, de hecho, haga el ejercicio mental. Esto es un buen ejercicio didáctico. Usted piensa en una secta, automático, ¿qué le viene a la mente? Sea sincero. Qué falso. Pero vaya más allá en su sinceridad y diga: una secta, y yo pienso en este grupo.
Jehová. En tu mente, desde el momento que tú lo asocies, los testigos de Jehová probablemente. Ese tiene que ver porque es el que está mayor expuesto tal vez alrededor de nosotros. Y está en todas partes. Como le dije, yo voy a comprar pan en la panadería en la mañana y ya lo tengo allí tempranito. Entonces usted los ve todo el tiempo. ¿Qué más? Sí. Sectas que yo siempre he conocido y he visto, como la de la tragedia en Guyana, Ajá. tienen un líder que como que Ese es importante. le lava el Sí. cerebro a esa gente donde ellos creen que él es la persona suprema Sí. y no pueden moverse fuera de ese grupo sin permiso de él. Es un líder, Él le daba de brainwash. sí, es un líder autoritario. Hay uno, no sé si lleguemos a hablar de él, me refiero en la clase, como hablaremos de los testigos de Jehová y los mormones. Pero hay un grupo muy interesante, surgió en los Estados Unidos en los años 90, que ese grupo, una de las distintivos de este personaje, el líder, era que él tenía el control absoluto de ciertas familias. Él tenía el control y ese control fue progresivo. O sea, él tenía el control de los hijos que iban naciendo allí. Después tenía el control de las esposas de los demás. Y un control que iba creciendo, que iba creciendo, que iba creciendo. Y hay un distintivo interesante, un factor común entre falsa religión y la secta, entre el líder de la falsa religión y la secta. Que esa revelación para ese supuesto líder también es progresiva. Por ejemplo, tú ves a Mahoma, en un inicio no era el Mahoma que después fue. O sea, no era el Mahoma polígamo, con su grupo grande de esposas, inclusive una niña de 9 años. Eso fue progresivo. O sea, él vio que él tenía poder y que tenía más autoridad y que tenía más autoridad y que él hablaba. Y la gente obedecía. Y de momento, la clásica, la tarjeta clásica que sacaba, ¿sabes cuál era? Anoche Dios me dijo, así era. Anoche Alá me reveló que yo puedo tener más esposas. Entonces, que le hablo de David, se llama David, bueno, murió ya, pero es interesante porque este personaje, hay un momento dado donde él se encierra en su rancho y allí encerrado en su rancho, él era dueño de un rancho muy grande en los Estados Unidos con todas las familias que estaban bajo su autoridad. Allí se encierra en su rancho, de momento la policía va a ir a atacar o a identificar si hay maltrato a los niños, porque supuestamente habían situaciones ilícitas que se daban enfrente de los niños. Así que llega la policía y comienza un tiroteo. Entra la policía y los que estaban adentro, que estaban muy armados, que tenían granadas, que tenían pistolas automáticas, que tenían los cañones estos que disparan y puede pasar un tanque. A ese nivel. Eso tenía este hombre allí. Pero de un momento, un negociador del FBI lo llama desde afuera. ¿Usted sabe cómo funciona esto? Mi hermano, y esto no es una película, esto es real. No es la película que vi ayer en el 4, es real. Un negociador del FBI lo llama y le dice, oye, vamos a hacer algo. Vamos a detener el fuego, empieza a darnos los niños, porque hay muchos niños allá. Queremos los niños, olvídate de los adultos, queremos los niños para rescatarlos, le dice la policía. Así que miren lo que ocurre. Él hace un trato y él le dice, está bien, pero por cada 2 niños que yo te dé, tú tienes que poner en la radio de todo el estado un mensaje que yo voy a dar. Así que él hizo ese negocio inicial con la policía, diciendo, ¿sabes qué? Yo te doy 2 niños, pero cada 2 niños que yo te dé, tú vas a permitir que en la radio principal del estado, para que salgan los carros, para que salgan la gente que tiene su radio prendido en la casa, salga mi mensaje. ¿Y sabes qué hizo la policía? Aceptó. Lo más que importa son los niños. Así que aceptó. Y este hombre aprovechaba la plataforma de las ondas radiales para ir dando más y más su mensaje. Llega un momento donde las negociaciones estaban muy bien de parte de la policía con este hombre llamado David. Así que ocurre lo siguiente. Un día le dicen, David, se supone que saques más niños, porque ese es nuestro trato. Y David le dice, ¿sabes qué? Hubo un cambio de planes. Lo que decía ahorita. Anoche Dios me reveló que no. Entonces cuando el negociador del FBI se da cuenta que este hombre es incoherente, que este hombre no es confiable,
le dice en un momento dado, y esto está registrado en las llamadas telefónicas del FBI con él, en un momento dado le dice, David, ¿tú crees en Dios? Y ahí llega el momento más importante de ese asunto para entender lo que es la figura autoritaria de un líder de secta. Él le dice, ¿sabes qué? Quiero decirte algo. Yo soy Dios. Entonces miren el líder sectario, cómo subió. Él simplemente, usted sabe cómo él empezó, como el ayudante de pastor, como un líder jovencito que empezaron a verlo y la gente decía, oye, este hombre puede predicar, puede enseñar, hace las cosas bien. De momento comenzó a tener autoridad, comenzó a tener un pastorado, comenzó a tener una gente que lo siguió ciegamente, unas familias que lo siguieron ciegamente. Y miren cómo él pasó de decir, yo todos los días recibo un mensaje nuevo de Dios, a decir en un momento dado, pública y descaradamente, yo soy Dios. Esa es parte de esas características de un líder de secta. Esa megalomanía, ese principio de que yo estoy en el centro y yo tengo la última autoridad y yo manejo la revelación. Así que, Jorge, lo que dice ahí en la Biblia que tú estás viendo, eso no es. Es lo que te diga yo, como líder autoritario. Ese es el principio de ese líder autoritario sectario. Así que, al final de cuentas, veremos más adelante, simplemente quise añadir ese ejemplo para conectar la idea, pero veremos más adelante, gracias hermano, más información de eso. ¿Qué otra cosa? Estamos contestando la pregunta, ¿qué es una secta? Cuando usted piensa en una secta, ¿qué más usted piensa? Como una comunidad que cree en una creencia. Una comunidad, Diferente a lo que Dios estableció. una comunidad, se han separado, son un grupo exclusivo, más o menos la definición que hemos trabajado, que cree una enseñanza, una doctrina distorsionada a la palabra de Dios. Es una buena definición de diccionario, la que ustedes han desarrollado. Una ideología. Claro. Ellos se creen que se salvan por la obra. Esa es parte de sus principios importantes. No es una salvación por gracia, como enseña la Biblia. No, y que ese líder tiende a hacerle, le pone a ellos en su mente de que los que están alrededor de ellos están mal, que los que están Sí. bien son ellos que están allí en el medio. Lo que él dice es lo que está bien, no lo que acontece alrededor. Sí. Es incuestionable. Ese líder se convierte en una figura incuestionable. Pastor, una Sí. pregunta. Las sectas caen en esto que es masonería y esas cosas. Bueno, vamos a hacer una definición de secta, no en la clase de hoy, en la próxima, y vamos a ver que están las sectas, la mayoría de la gente, quizás esto va contestando un poco la pregunta, la mayoría de los estudiosos cuando se refieren a sectas, particularmente en nuestro contexto cristiano, están hablando, claro, de un grupo disidente del cristianismo. O sea, un grupo que salió de la iglesia cristiana. Pero digo en nuestro contexto porque para que tengan una idea, los musulmanes, entre los musulmanes hay sectas. O sea, hay grupos que se han separado y tienen unas creencias exclusivas. Así que cuando nos referimos a sectas específicamente, como lo vamos a ver nosotros en nuestra clase, estamos hablando de estos movimientos que surgieron dentro de lo que es la iglesia. Un líder salió con una falsa enseñanza, se rodeó de personas, comenzó a tener autoridad y de momento se convirtió en incuestionable. Nadie cuestiona mi autoridad. Y yo enseño todos los días con una revelación nueva. Mi hermano, las sectas le tienen terror a la sola escritura. Terror al hecho que nosotros creemos de que la palabra inspirada por Dios es entre Génesis y Apocalipsis. ¿Por qué digo que le tienen terror? Oye, porque eso les tumba el negocio. Porque para que yo sea efectivo como líder sectario, parte de eso es que yo controlo esta revelación. Incluso Dios me da una revelación especial a mí, aparte de la que está entre Génesis y Apocalipsis. Así que el principio de sola escritura no es muy bien visto para nada, ni por un testigo de Jehová, ni por un mormón, ni por cualquier otro grupo sectario. Que cuando hablabas de esta secta, yo me acordaba que aquí mismo en Puerto Rico, Ujú. ese que uno no lo piensa, pero que de otros países, como por ejemplo, hay una específicamente que salió de México y que ya en Ponce tiene una iglesia. Sí, sí, yo lo vi. Y tiene un montón de iglesias y es así, con un liderazgo
Sí. un montón de cosas. Y hay una iglesia. Y ya están aquí cerquita de nosotros. Sí. Aquí hay varias. Sí, sí. Así que vamos a ver, como les dije, más adelante en nuestro camino veremos no solo testigos de Jehová, mormones, y vuelvo, repito, hablaremos más de ellos porque son los que más nos exponemos, y lo que me interesa de esta clase no solamente es que usted llene su intelecto de información en su cabeza, como que, oye, ¿cuándo se fundó? ¿Quién fue el fundador del mormón? ¿Por qué se formó? No. Más que eso es importante, esa es la base, es que entonces usted aprenda un poco qué ellos creen, cómo nosotros podemos, con el Evangelio, poder presentarle la verdad. De hecho, parto de esta premisa, es obvia, pero partimos de esta premisa. Mi hermano, y lo hemos dicho muchas veces aquí, para usted identificar más fácil el billete falso, usted necesita conocer todos los atributos del billete verdadero. Me pasó a mí algo así, tan reciente como hace 3 días atrás. Estaba muy contento porque había mandado a buscar en Estados Unidos un libro de colección. Y yo estaba buscando una edición específica que me interesaba a mí para coleccionar, publicada en enero de 1967. Y cuando usted abre el libro, se supone que usted abre la primera hoja de papel y está ahí, dice, enero de 1967. Y esa es la que yo estaba buscando, la genuina, la original. De momento encuentro un lugar muy confiable que he comprado muchas veces ahí. Lo compro. Bueno, antes de comprarlo, pues esto es muy importante, le hago la pregunta al vendedor. Le digo, oye, esta edición, la que yo estoy buscando, es la de 1967, pero la primera impresión que fue en enero. Y él me dice, sí, esta es. Yo lo compro, confío en su palabra, claro. Hace 3 días atrás voy muy contento al correo, como cuando usted está esperando algo, usted sabe. Voy muy contento al correo. Y abro el paquete y lo primero que yo hago en ese contexto, abro el libro con mucho cuidado porque es una edición de colección, pero obviamente yo quiero verificar. Y lo primero que hago es abrir la tapa y buscar. Mi hermano, me llevé tremenda desilusión. Porque cuando veo, dice, enero de 1967, está todo bien hasta ahí. Abajo, la letra chiquita, segunda impresión. Ese no es que yo buscaba, eso es otra cosa. Para el efecto de ese libro y ese coleccionable, ese no es el libro valioso que yo estaba buscando para mi colección, para lo que yo quería o necesitaba o entendía que me faltaba esa pieza. ¿Cómo yo podía identificar? Usted dice, oye, son unas pequeñas letras. Oye, yo tenía que conocer el original, una y otra vez revisarlo, el original. Yo no lo tenía por internet, yo tuve muchas formas de verlo, la portada del original. Una y otra vez la veía, muchas veces la veía, el original, para tratar de poder identificar o tratar de identificar cuál era el error. Y estaba casi seguro hasta que un vendedor me engañó la semana pasada. Pero miren, cuando usted conoce el original, se le va a hacer mucho más fácil identificar lo falso. Usted no tiene que ser un experto para conocer ya el billete de 20 verdadero. Usted sabe que tiene ciertas marcas, ciertos atributos que identifican el verdadero. Cuando usted ve uno que no tiene esos atributos, usted dice, oye, este no es el verdadero, esto es falso. Así que cuando nosotros hablamos de todos estos grupos, especialmente las sectas, tenemos que empezar a identificar, oye, hay un grupo de doctrinas que son primarias, que son esenciales, doctrinas ortodoxas. La Biblia es inspirada por Dios, el Dios trino. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y hay varias doctrinas que son primarias, que no se juegan con ellas, que son los que nos dicen si este es el evangelio verdadero. Para que entonces cuando venga otro a predicarme otro evangelio, yo rápido pueda decir, oye, eso no es el evangelio verdadero. Así que con esto en mente podemos comenzar a explorar este segundo punto para reconocer que nosotros estamos viviendo en una batalla por la verdad. En una batalla que usted sabe, para nosotros como humanos comenzó allá en Génesis 3, en la caída. De hecho, si usted piensa por un momento, que algo también, voy a repetir, algo que parece obvio, pero haga el ejercicio de pensarlo. ¿Qué vino primero? ¿La verdad o el error? Este no es el de la gallina y el huevo. Este es más importante.
¿Qué vino primero? Piense, obvio, pero piénsalo por un momento. ¿Qué vino primero, la verdad o el error? La verdad. La verdad. ¿El error qué es entonces? Completa esa definición. Lo contrario a la verdad. Una distorsión de la verdad. Así que tenemos esa verdad de Dios. Tenemos a Dios creando a Adán y a Eva y revelándose como Dios y dándole instrucciones. Todo eso es verdad, la verdad. Pero entonces Satanás, padre de mentira, comienza a introducir en la mente de Adán y Eva la mentira precisamente. Ellos creen esa mentira. Y de ahí en adelante, cuando el hombre cae, él tiene esa lucha, hasta hoy que usted la tiene, entre la verdad y el error. Con una mente caída, tratando de identificar entre la verdad y el error. Entre la verdad y el error. Así que esta batalla que nosotros encontramos, la encontramos cuando analizamos quiénes son los testigos de Jehová, pues repito, quiénes son los mormones. Hermano, simplemente para que tenga una idea de lo que estamos hablando. Tanto los testigos de Jehová como los mormones, por poner los ejemplos más clásicos que vamos a estar estudiando, son grupos que ambos líderes o fundadores de esos movimientos en Estados Unidos en el siglo XIX entendieron que habían tenido una nueva revelación. Y me adelanto al de los mormones, porque es tan interesante que usted se lo puede disfrutar hoy y se lo puede disfrutar cuando nos toque la clase de los mormones. Esta persona, Joseph Smith, dice que encontró unas planchas de oro que el ángel Moroni, se llamaba así, Moroni les reveló unas planchas de oro, donde supuestamente estaban escritas allí lo que era otro testamento. Era como Jesús viniendo a América en vez de llegando a Palestina. Y Jesús, imagínense, ¿qué pasa si Jesús se encontró con los aztecas? Algo así, con los mayas. Pues eso es el libro del Mormón. Si usted no lo sabe, mi hermano, eso es el libro del Mormón, literalmente. Pero entonces supuestamente se le revela estas planchas de oro. Él dice que él tiene esta nueva revelación. ¿Y alguien sabe qué pasó con las planchas de oro? ¿Por qué no podemos ir a Utah y verlas? Yo estuve en Utah. Utah es la capital del mundo mormón. Y yo entré al building, al museo gigante de los mormones. Y por ninguna parte están esas planchas de oro. Eso es para que estuviera allí expuesto y tú entraras y wow, impresionante. Un ángel le entregó esta plancha de oro. Y tienen una supuesta nueva verdad, una nueva revelación. ¿Y sabes qué ocurrió? Muy práctico, líder sectario. Dijo, él me las entregó para que yo las copiara, pero se las llevó. Se las llevó para atrás. Así que yo las copié, nadie me las puede ver ahora. Él se las llevó. Así que no están allí, no las podemos ver. Es parte de la maquinaria de la mente de un líder sectario. Pero lo interesante, una y otra vez, cuando estudiemos cada una de estas sectas, vamos a ver esta lucha entre la verdad y el error, entre la idea de una revelación, la revelación de Dios, versus el añadirle a la revelación de Dios. Usted ve el mismo libro del Mormón, continuando con la ilustración, desde su portada usted lo puede rechazar. Si usted es un cristiano bíblico, firme en sus convicciones, desde la portada usted rechaza el libro del Mormón. ¿Usted sabe por qué? Porque el libro del Mormón dice, el libro del Mormón, el otro testamento de Jesucristo. Así clarito. Es un descaro claro. Así clarito. Entonces Gálatas 1 no me dice que se me presentan otro evangelio. Aún si fue un ángel, Joseph Smith. Él dice que se encontró con un ángel. Oye, aún si fuera un ángel. Lo dice en Gálatas 1 clarito. Si te presenta otro evangelio, es anatema, sea anatema. Así que estamos en una batalla contra el error cada vez que nos adentremos a estudiar alguna de estas sectas o estos grupos sectarios. Bien, y en tercer lugar, o este tercer punto, y aquí es donde dedicaremos un poco más tiempo en esta noche, queremos ver en la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento, los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Mi hermano, las falsas enseñanzas surgen de los falsos maestros. ¿Por qué decimos esto? Porque las falsas enseñanzas no son ideas aisladas. O sea, la falsa doctrina es porque detrás hay un promotor de esa falsa doctrina, hay un maestro desviándose de la palabra de Dios y entendiendo que él tiene otra autoridad o otra revelación y distorsionando la verdad. Vea el error sectario como precisamente eso. Una distorsión de la verdad del evangelio, una distorsión de la verdad.
un ataque directo, vuelvo y repito, a la sola Escritura, al hecho de que solo contiene la Escritura, Génesis, Apocalipsis, la revelación de la palabra de Dios. Así que cuando nosotros vemos, yo le decía desde el inicio, que fueran pensando, ¿desde cuándo hay falsas enseñanzas en la Biblia? Piense por un momento. Y ya hicimos un breve análisis de eso, pero fíjense, ¿de cuándo hay falsas enseñanzas en la Biblia? Capítulo. Sí, ahí está. ¿Desde cuándo se empieza en la Biblia, al menos desde la perspectiva humana, desde cuándo se empieza a distorsionar la idea de quién es Dios? Ahí está. A la vez que Adán y Eva pecaron, su imagen de Dios quedó distorsionada. Ahí hay falsedad y hay error doctrinal. La imagen y la idea que ellos tenían de Dios ya no era la misma. Bueno, tanto así que de pasearse por el huerto y esa relación con Dios pasan a esconderse. Pasan a cuestionar a Dios. Algo no pasó antes de la caída. La autoridad de Dios. Oye, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿qué pasó, Adán? No, que la mujer que me diste pecó. Me dio comida y yo también comí. Ella comió y yo comí. Comienza a cuestionarse incluso la autoridad de Dios. Comenzamos a rebelarnos contra Dios. Hermano, eso es un viaje que comenzó allí y no ha terminado. Esa distorsión que ha hecho en la mente del hombre por el pecado de quién es Dios. Por eso es que cuando tú y yo estamos leyendo los mandamientos en Éxodo 20, que Dios le está dando los mandamientos al pueblo de Israel, usted nota cómo le dice algo muy importante. Él le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, primero. Y en segundo lugar, ¿y él le recuerda qué le dice? Éxodo 20. No estarás dioses ajenos delante de mí. Yo soy un Dios celoso. ¿No estarás qué? Imagen. O sea, en otras palabras, y Albert Muller lo explica muy bien en un libro que él tiene sobre los 10 mandamientos. Albert Muller escribió un libro que se llama Palabras desde el fuego, o Words from Fire, y donde él explica uno por uno los 10 mandamientos, cómo nos enseña el carácter de Dios. Pero noten interesante, él está diciendo en ese capítulo, donde este autor explica este mandamiento de Dios, de que no tendrás falsa imagen. Lo que se está refiriendo es esa distorsión. ¿Usted sabe cuándo usted quebranta ese mandamiento? Ese mandamiento no se quebranta cuando hay un indio corriendo detrás de una estatua o alrededor de una estatua de piedra o de madera. ¿Usted sabe cuándo tú y yo quebrantamos ese mandamiento como seres humanos? A la misma vez, en el mismo momento que tenemos una idea distorsionada de Dios. Estamos quebrantando ese mandamiento por el hecho de que no estamos teniendo en nuestra mente la idea correcta de quién es Dios. Y me encanta la conclusión de Albert Muller en ese capítulo. Él dice, ¿sabes qué? Y si tú no tienes el Dios correcto, no lo estás adorando correctamente. Porque para yo adorar a Dios correctamente, yo tengo que conocer correctamente quién es Él. Miren por qué eso es importante. Así que al final de cuentas, desde la caída queda en el ser humano la imagen de Dios distorsionada. Comienzan los falsos conceptos acerca de Dios. Falsas imágenes que el hombre se empieza a crear en su mente acerca de Dios. Comienza el desvío de la verdad acerca de quién es Dios. Todo comenzó allí. Y después, claro, no tenemos el tiempo para ir ahí a, no sé si 3, 4, 5, 6 corridos. Pero piensa por un momento, cómo esa imagen distorsionada de Dios se convierte en una falsa enseñanza. ¿Cómo usted ve eso en el Antiguo Testamento desarrollándose? No brinque, no me venga a hablar de Jeremías ahora. Vamos a hablar de él. Vaya todavía bien atrás. ¿Dónde usted ve? ¿Usted ve un falso maestro o usted ve una falsa enseñanza en el Antiguo Testamento? ¿O usted ve este concepto, esta idea de que tener un falso concepto de Dios tiene consecuencias en el pueblo? Yo pensé en el tabernáculo, pero eso era desde que, o sea, Piensa en el Antiguo Testamento. Caín y Abel. Ya desde ahí, desde Génesis 3 en adelante, toda la idea de quién es Dios queda distorsionada en el hombre. De hecho, para Caín quedó distorsionada esta idea a tal punto
que no solamente es que él le ofreció una ofrenda no como la de Abel, sino que recuerden que cuando matan a Abel, lo trágico de matar a Abel, ¿sabes qué era? Que Abel era creado a imagen y semejanza de Dios. Claro, ese asesinato de Caín, cuando él comete ese asesinato, su imagen no solamente de Caín estaba distorsionada, de Abel, perdón, estaba distorsionada. La imagen de Dios en su mente estaba distorsionada y por eso que mató a Abel. Eso tiene consecuencias claras ahí. ¿Qué más? ¿Puedo ir un poquito más adelante? Sí. ¿Dónde usted ve esta idea? Es más, no salgan del Pentateuco todavía. No salgan del Pentateuco. No salgan de Deuteronomio. Y ya les dije el punto claro. En la Torre de Babel. En la Torre de Babel, ¿por qué? Sí, ¿Qué distorsión vemos del concepto de Dios ahí? Que ellos podían alcanzar a Dios por medio de sus esfuerzos. Y aparte de todo, Nimrod estaba obsesionado por alcanzar a el Dios que no lo tenía claro como tal, y Dios mismo dijo allá arriba: vamos a descender, porque el corazón de ellos, aparte de que es un corazón soberbio, no van a desistir de su obra. Sí. Y ahí fue que cambió la lengua. Así que al final de cuentas, es interesante saber que la imagen de Dios quedó distorsionada en el hombre, en Nimrod, aparece por nombre y todo, de tal forma que él ya no quería vivir para la gloria de Dios, en el sentido de que el nombre de Dios sea conocido y sea esparcido en toda la tierra, porque ese fue el diseño original de Dios. Ahora la imagen que tenía el hombre era más grande de sí mismo y más pequeña de Dios. Eso es lo que pasó en Babel. Y por eso ahora el hombre quería hacer una torre para él, de hecho la idea es, vamos a ganarnos un nombre nosotros, versus lo que había dicho Dios de ir al mundo entero a llevar el nombre de Dios. Añadiendo que era ahora la gloria del hombre. Claro, ahí está, hay una distorsión. Bueno, y un poquito más atrás, Génesis 6, cuando ocurre el diluvio. ¿Por qué ocurre ese diluvio? Porque el hombre, ¿qué hizo? Su inclinación completa era de continuo hacia el mal. Y cuando dice eso es que todo lo que hacía era en contra de Dios. Era en contra del carácter de Dios. Era en contra de la autoridad de Dios. Ahí está plenamente esa idea. Mi hermano, y este es un ejercicio que usted lo puede ver en casi cada página de la Biblia. Cómo el hombre en su pecado, después de la caída, le ha dado la espalda a Dios. Usted lo ve en casi cada página de la historia de Israel. Véanlo. Completo. Sodoma y Gomorra está ahí, un buen ejemplo. Y uno lo ve a través de todo el Viejo Testamento completo, todo el tiempo. Sí. Sí, como el pueblo de Israel siempre estaba detrás de Tenía una idea distorsionada de Dios cada vez por el pecado. Sí. Bien, vamos entonces hay muchas más, pero para avanzar, Deuteronomio capítulo 13. Este pasaje es muy importante que lo veamos. Porque entonces tenemos ahora, vamos a leer del verso 1 al 5, Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 5, porque tenemos a Moisés en el libro de Deuteronomio haciéndole una advertencia al pueblo. Miren lo que dice este pasaje. El libro de Deuteronomio no es otra cosa que un repaso de la ley. El pueblo ya estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Moisés no iba a entrar allá. Eso era tarea de otros, de Josué, liderando el pueblo. Pero Moisés está repasando con el pueblo la ley. Eso es el libro de Deuteronomio. Está repasando la ley. Y hay un momento donde le dice algo muy importante. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 5. Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles,
No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de medio de ti. ¿Qué les llama la atención de ese pasaje desde sus inicios? Acerca de esta pregunta de cuándo comenzaron los falsos maestros en la Biblia. ¿Qué les llama la atención desde el primer verso? Pues que el falso soñador o profeta salió desde el mismo pueblo supuesto que era de Dios. Ese es el concepto que ahorita tratamos de explicar de lo que la definición que vamos a trabajar nosotros de sectas. Pero noten algo, no sé si a ustedes les llama la atención también cómo aquí está muy claro esta idea. Dice, cuando se levantara en medio de ti. ¿Qué notan ahí? ¿Qué va a pasar? Eso va a pasar. ¿Qué va a pasar? O sea, no estamos en la iglesia del Nuevo Testamento y Pablo hablando de los falsos. Vamos a hablar de eso ya mismo. Estamos en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento. Mi hermano, ellos no han entrado todavía a la tierra prometida. Todavía. Y Dios los está preparando. Y Dios les está diciendo, cuando se levantare de medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio. En otras palabras, mira, se pueden levantar y se van a levantar falsos maestros enseñándote ideas distorsionadas de Dios. Tú no los escuches. Dios no los ha enviado. De hecho, había una prueba para identificar quién era un profeta de Dios. Ahí mismo, ¿quién la sabe? ¿Cuál era esa prueba que se daba para identificar que era un profeta de Dios? O alguien, al menos alguien enviado por Dios. Bueno, si se cumplía, Ahí está. Si se cumplía lo que la persona decía. O sea, asumimos también que habían falsos maestros, falsos profetas, que iban a estar enseñando muchas otras cosas. Así que se iban a levantar en medio de ellos falsos maestros. Y ellos tenían que estar apercibidos ya. Luego hago un viaje y ahora sí llegué a Jeremías. Hay muchos otros en el camino. Pero hago un viaje por un momento. Y cuando usted llega a Jeremías, alguien que pueda leer Jeremías capítulo 14, versículo 14 al 15. Miren este mandamiento, exhortación al pueblo que se le da en Jeremías capítulo 14. ¿Alguien que lo pueda leer? Sí, versos 14 al 15. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Interesante eso final. Dios le está diciendo al pueblo, a través de su profeta oficial, que es Jeremías, le está diciendo, va a haber destrucción. Ustedes han pecado contra mí, ustedes se han alejado y vienen las consecuencias. Viene el pueblo de Nabucodonosor, viene el pueblo liderado por Nabucodonosor y van a haber consecuencias. ¿Qué hacen estos falsos profetas? Mientras Jeremías predicaba juicio, ¿qué ellos predicaban? Paz. No, tranquilo, va a haber paz. Pero a mí me interesa algo también, no sé si ustedes captan la idea de ese pasaje, no solamente de las consecuencias, que va a haber consecuencias para, de hecho, y de eso no hemos hablado, de que va a haber consecuencias en la Biblia, tanto está en la introducción como al final, dice el libro de Apocalipsis que va a haber consecuencias para aquellos que añadan o quitan. Pero no solamente eso, piense por un momento en lo que está hablando ahí, se repite la idea, y cuando usted tiene una pequeña porción de la escritura y hay una idea que se repite, usted tiene que subrayarla. ¿Qué se repite ahí? En esos dos versículos. Y hay una palabra, una frase que se repite, particular, acerca de ellos. Ellos prometen algo bueno. Ajá. Ellos prometen que no va a pasar nada malo y
Sí, ahí está la consecuencia. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa les llama la atención que se repite? Está esa que está al final, pero antes hay otra. Que profetiza en el nombre Es importante. en el nombre de Dios. Noten, ahí aparecen varias ocasiones. Yo no los envié. ¿No les llama la atención eso? En varias ocasiones, yo creo que en 2 ocasiones por lo menos lo dicen, 2 versículos. Yo no los envié. O sea, esta gente está predicando bajo su propia autoridad, bajo su propio nombre. Yo no los envié. Así que tenemos el líder que Dios envía, que capacita y que enseña la palabra de Dios fielmente, pero entonces también tenemos aquel que simplemente Dios no envió. ¿Y cuál es el factor común precisamente que usted puede reconocer en estos falsos profetas? Usted lo tiene en los testigos de Jehová. Ellos no hablan de eso hoy, pero pregúntele por la fecha de 1914, la década de los 20 de 1900. ¿Sabe por qué es importante esa fecha? Porque ellos anunciaron el regreso de Cristo con toda autoridad, con toda certeza, y no se cumplió. Miren, hubo uno, no son los testigos de Jehová, hablaremos de ellos después, pero hubo un grupo incluso en Estados Unidos, también de ese siglo, que dijo: Cristo viene en esta fecha porque se me ha revelado una revelación nueva a mí. Y dijo la líder, en ese caso de una mujer. Cuando eso no ocurrió, que Cristo no vino esa fecha, ¿tú sabes cómo lo resolvió? Porque imagínate, ella había ido públicamente por todo Estados Unidos. ¿Usted sabe cómo lo resolvió? Diciendo: ¿sabes qué? No fue que vino acá. Lo que iba a pasar era que Cristo en los cielos se estaba moviendo del lugar santo al lugar santísimo. ¿Y tú sabes qué? Les digo algo más, les digo lo peor. Esa secta sigue existiendo hoy con millones de personas. Y eso fue hace como 100 años atrás. Dice, ¿por qué existen millones de personas siguiendo ese movimiento? Eso existe hoy. En Puerto Rico hay montones. Así que, al final de cuentas, de hecho, podríamos añadir a una de las características de un líder sectario que es bien creativo. El Ángel Moroni con Joseph Smith. A esta mujer diciendo: pues mira, vamos a inventarnos algo. Si no, o esta persona diciendo: si no vino Cristo ahí, pues hay que inventarse algo. Lo primero que se te ocurra. Bueno, es que no vino a la tierra, fue que se mudó de sitio allá en los cielos. Se movió del lugar santo al lugar santísimo. Eso es lo que pasa con los testigos de Jehová con lo de los 144. Ahí está también. Sí. Porque entonces, tantos testigos de Jehová que hay en el mundo y solamente se van a salvar 144,000 y el restante. Esa es su lucha, esa es la lucha de ellos, de tratar de estar ahí. Pero sabes que yo en algún momento, yo leí un libro, pero también lo he confirmado con ellos. Y hace tiempo que ese número está completo. Eso es triste. O sea, el número de los 144,000, que está completo. ¿El qué? Oh, sí. Sí, vamos a ver toda esa gente. Por eso le decía que nos vamos a sorprender con los autóctonos. Mira, en Utuado, ay, ese sí que está loco. Pero veremos eso, lo veremos todas esas enseñanzas. El espagueti volador y todas esas cosas. Que son cosas que usted dice: oye, esto es real. Bueno, yo les acabo de decir hace 100 años atrás, ocurre esto y simplemente la persona se corrige así como si nada. Pero miren, como él ya cautivó una audiencia. Y tú sabes algo que a mí me dijeron hace mucho tiempo, yo lo compartí con el hermano Gerardo el domingo. Que hay que tener cuidado cuando a ti te dicen: oye, de la forma que tú hablas, yo te creo todo. Porque tú hablas con autoridad y hablas con oratoria. Eso es un elogio. Pero por otra parte, tú tienes que tener... Para que los camarógrafos y los editores me están diciendo que tengo que estar por aquí. La cena, ahí. Ahora sí. Muy bien. Hay que acostumbrarse a eso, ¿verdad? Así que... se me fue la idea. Oh, sí, gracias, sí. Sí, gracias. Sí, existe esta idea de que tú tienes una figura de autoridad, o tú como hablas con autoridad, hablas con oratoria, y eso es bueno, el elogio. Pero por otro lado, ¿sabes qué? En ese mismo contexto, han dicho lo siguiente: ¿sabes qué? Todo lo que tú dices yo lo creo. Y eso es un problema grande. Porque si alguien de nosotros, el pastor Edgardo o yo, hablan y usted lo cree, porque está en la Biblia, claro, pero usted no tiene
la idea de los bereanos. De Hechos 17, de estar en la escritura estudiando y decir, mira, sí, y aunque lo diga Gil, aunque lo diga Carlos, aunque lo diga quien sea, Sujé Michelet, Miguel Núñez, mi hermano. Pero eso no cuadra con la escritura, eso no está ahí, eso yo no sé dónde lo sacó. Usted tiene la autoridad, mi hermano, para decir, eso no está en la Biblia, eso no está ahí. Y eso es importante. No, y el peligro también de eso, perdonando que me Sí. interrumpa, es que si tú traes eso, pero no está aprobado por la palabra, tú estás usando tus sentimientos. Ujú. Y eso es bien peligroso. Sí. Porque estás usando tus sentimientos, tu sabiduría, pero todo tú tienes que filtrarlo con la palabra para ver si eso es cierto. Así es. ¿Y tú sabes cuál es el problema? Que entonces tienen este líder con una buena oratoria, habla bonito, la gente lo escucha, todo el mundo dice amén, aunque no lo busquen en la escritura. Y ese es precisamente el problema. Porque podemos hablar del líder sectario, pero aquel que participa en esos grupos, usted perdóneme, pero usted no es estudiante de la escritura fiel. Porque un estudiante de la escritura fiel va a ver eso y va a decir, oye, tiempo, esto no está ahí. Esto no está en la enseñanza, pero para eso el líder sectario tiene que crear un dominio tal de entonces decir, bueno, aquel terminó diciendo, yo soy Dios, tranquilo. Pues imagínate, pues si tú eres Dios, pues vamos a confiar en ti todo. Porque tú fuiste quien escribiste la palabra, tú puedes decir otra cosa. ¿Entiendes la idea? O sea, por eso ellos tienen que crear esta idea de que sí, eso es lo que dice aquí. Pero es que yo tengo una revelación especial y una autoridad especial. Hay que huir de eso. Hay que huir de eso. Eso es lo que dice aquí, pero yo digo otra cosa. Así que, una y otra vez vamos a ver este tipo de características entre estos grupos sectarios. Hay otro pasaje que me gustaría ver, Jeremías capítulo 23, versículo 16, y está en la misma idea de lo que estamos hablando, de que tenemos al profeta de Dios predicando la palabra, la verdad y la palabra de Dios, versus el falso maestro, que enseña una falsa enseñanza. ¿Alguien lo puede leer? Jeremías capítulo 23, versículo 16. ¿Qué dice? Está ahí en la pantalla, ¿alguien que lo puede leer? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no echéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Wow, qué impresionante. Miren esa última parte de ese texto. Todos los falsos maestros, porque esto se va a aplicar a todos los grupos líderes sectarios falsos maestros. Todos los falsos maestros que están enseñando una cosa que no sea la Biblia, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Dios. Varios capítulos atrás Jeremías había dicho, o Dios le había dicho a Jeremías, que le dijera al pueblo, a esa gente yo no las envié. Y ahora le está diciendo, ellos hablan de su propio corazón. Ellos no están hablando de parte de Dios. Pase la página y vea un poco más abajo, verso 21 de este mismo capítulo, Jeremías 23. Otra vez Dios se lo repite y le dice, yo no envié a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, pero ellos profetizaban. Oye, y si Dios no fue el que les habló, ¿qué ellos estaban diciendo? Entonces cuando se reúne la secta tal, quizás hoy está reunido, y si no es Dios que le está hablando, no es por medio de la palabra de Dios que Él está hablando, ¿qué está diciendo ese líder allí? De su propio corazón, de su propia mente. Una idea distorsionada que él tiene de Dios y la está compartiendo con otro. Dice el verso 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Así que usted puede ver ese capítulo completo porque está muy interesante. Sígalo viendo un poco más abajo. Mira lo que dice el verso 28. Dice, el profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Esa es la palabra del Dios verdadero a través de Jeremías.
O sea, Jeremías está diciendo, ¿sabes qué? La mía tiene un efecto, porque es la palabra de Dios. La predicación de Jeremías tiene un efecto. Y de hecho, miren esa imagen hermosa que presenta la palabra de Dios. ¿No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? ¿Cuál es la contraparte de ese texto en el Nuevo Testamento? La palabra de Dios tiene poder. Tiene poder, y es que, sí, espada de dos filos. Son como alusiones, imágenes para tratar de entender el poder de esta palabra de Dios. Verso 30. Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan su lengua y dicen, él ha dicho. Y no fue él el que dijo. O sea, esto se aplica también a aquel que se para en un púlpito, no a leer y predicar la palabra de Dios, sino a decir, él ha dicho esto, y Dios nunca dijo eso. Es un falso profeta. Según la descripción, es un falso maestro, no hay de otra. No lo agüemos. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque a veces tenemos la categoría de secta ya bien identificada. Y decimos, sí, testigo de Jehová, sí, mormón, la tenemos ahí. Oye, pero hay tantas características sectarias en muchas iglesias. De muchas maneras. Tú puedes tener un líder sectario, con autoridad sectaria. O en su enseñanza. Cuando te está diciendo este tipo de cosas, él ha dicho, diciendo de parte de Dios. Porque Dios me dijo hoy que te dijera, con toda la autoridad de Dios, te dijo. Verso 32, he aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen desviar y errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas y engaños. Yo no los envié, yo no los mandé. Mi hermano, miren la carga de Dios aquí. Una y otra vez se lo está diciendo, yo no envié a esta gente. Ningún provecho hicieron a mi pueblo. ¿Usted no ven el peso del versículo 32? Esas palabras que dicen, yo estoy en contra de ellos. Mi hermano, lo que ellos tienen en contra es la ira de un Dios santo y un Dios justo. Tú tienes o el favor de Dios, que solamente está a través de Cristo, o tienes toda la ira de Dios encima de ti. Estás en Cristo, que ya Él pagó y sufrió sobre sí la ira de Dios para que tú lo que recibas es misericordia, o estás fuera de Cristo y lo que estás recibiendo es la ira directa de Dios. Por eso Pablo en Romanos dice, oye, ya que te explicó lo que hizo Cristo, después llega un momento donde dice, oye, ¿y quién contra nosotros? ¿No se acuerda de ese pasaje? ¿Quién contra nosotros si ya estamos en Cristo? Oye, pero hay de aquellos que no están en Cristo y que tienen esto encima. Dios diciéndole, yo estoy en contra de ellos. Mi ira está en contra de ellos. Hermanos, estamos en el Antiguo Testamento. Estamos con Jeremías en el tiempo que se están haciendo estas profecías. Donde desde ya Jeremías por aquí predicaba, sí, va a haber juicio. Y de momento aquellos falsos profetas predicando otra cosa. Lo que soñaron anoche. Lo primero que se le ocurre, lo que les salía del corazón. Y Dios le está diciendo, yo estoy en contra de ellos. Esta gente yo no los envié. Ellos no le hacen ningún provecho a mi pueblo. Al contrario, noten, ellos hacen errar a la gente con sus engaños. Pero bueno, el principio es el mismo para hoy. Y cuando estudiamos las sectas y estos movimientos que salieron de iglesias, muchas veces, falsos maestros que hoy siguen predicando y que hoy siguen diciendo Dios dijo, cuando Él no lo ha enviado, pero no, tengamos cuidado con eso. Y oremos por misericordia por aquellos que hoy están bajo una autoridad como esa, de un líder sectario así. Porque quizá usted tiene familia, yo tengo familia que están en esos grupos, en algunos de esos grupos sectarios. Y oramos por misericordia. Y cada vez que usted tenga la oportunidad, una de las cosas que más usted debe resaltar es la palabra de Dios. De que la revelación está aquí. Porque a la vez que esa persona pueda entender eso, mi hermano, vuelvo y repito, eso es probablemente a lo que ellos, una de las cosas que más le huyen al concepto de sola escritura. Porque se les cae toda su estructura. Porque entonces si es sola escritura, pues no es lo que está diciendo. Es más, esa gente va a ir el próximo domingo o el próximo sábado cuando se reúnan y van a exigirle a su líder, decirle, no, háblame de la escritura.
No me hable de tus sueños, no me hable de lo que tú pensaste anoche. Háblame de la palabra de Dios. Así que mi hermano, que el Señor nos ayude mientras comenzamos a estudiar lo que son las sectas, sus falsas enseñanzas, esas desviaciones de la verdad. Que el Señor nos ayude a entender ese error, poder con gracia y misericordia predicarle a personas que estén en ese error, orar para que Dios en su infinita sabiduría y misericordia, y si está así en su plan, lo saque de ese error y lo rescate de ese error. Para la próxima semana vamos a tomar qué dice el Nuevo Testamento. Mi hermano, estamos en el Antiguo. El Nuevo, usted va a ver cuántas veces y cuántos autores hablan. Le adelanto: Pablo, Juan, Pedro, Santiago, Jesús. Y ahí están ya prácticamente los autores del Nuevo Testamento. La mayoría de ellos están ahí ya. Judas. Busque por un momento. El Nuevo Testamento está lleno de referencias a estos maestros que se desviaron y que ahora tienen una falsa enseñanza. Así que ese va a ser nuestro trabajo de la semana que viene. Ya vimos en el Antiguo, vamos a ver en el Nuevo Testamento dónde encontramos o qué dice la Biblia acerca de aquellos que se han desviado de la verdad de Dios al error y ahora están enseñando falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Todo esto es parte de nuestra introducción al mundo de la secta. Para entender esta base de cómo estas sectas lo que son no es otra cosa que una desviación del error, una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Así que la semana que viene vamos a ver eso. Tenemos una tarea. No le va a tomar mucho tiempo, probablemente le tome 2 minutos la tarea. Bueno, la tarea puede tomar más, la lectura. Estamos hablando de la carta o la epístola a Judas. Para la próxima semana vamos a estudiarla completa. Y no se asuste porque es muy cortita. Tiene un solo capítulo. Pero la vamos a estudiar, la carta a Judas. Así que estúdiela, analícela, porque el próximo miércoles, cuando veamos lo que dice el Nuevo Testamento de los falsos maestros y falsas enseñanzas, haremos un análisis de la carta de Judas. Así que haga anotaciones de lo que usted ve allí, cómo se ven las falsas enseñanzas. Y sobre todo, interesante, pregúntese por un momento, ¿qué dice ahí el libro de Judas? O si dice algo de cómo debemos nosotros responder a la falsa enseñanza, o a las falsas doctrinas, o a las sectas. Sí. Yo siento que hay también en Mateo 7:22 que dice que muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ese es nuestro primer texto, exactamente eso, Mateo 7, 22 a 24. Así que qué bueno, pero sí, esa es la misma idea. En el Nuevo Testamento ahora. Veremos a Jesús. Carmen está viviendo el miércoles que viene. Adelantada a los tiempos. Ahora que había estaban entrevistando al pastor Sujo Michel, Ajá. y una de las preguntas que le hicieron a él fue exactamente de esto. Entonces, ahora que estaban hablando de este tema, pues me viene a la mente. El pasaje. Él estaba aclarando de que no eran de él, aunque hacían milagros y hacían cosas, sí. pero él dice: tú lo has dicho, o sea, yo no he dicho que tú saliste de mí. Exacto. Ellos mismos se enviaron. Ellos se desviaron. Lo vimos en Jeremías. Ellos se autoproclamaron profetas. Ellos mismos se enviaron. Ya yo me sé ya casi todas las predicaciones de Suez Michel. Pues siga ahí, mi hermano. Son muy buenas y va a aprender mucho. Ajá. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Es una buena herramienta. Buen recurso. Mi hermano, vamos a orar para cerrar esta parte y luego el Pastor Carlos pase a presentar el tiempo de oración como congregación. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos en esta hora por este tiempo. Gracias por esta enseñanza. Gracias porque hoy podemos comenzar esta nueva clase sobre las sectas y más adelante religiones del mundo. Te pedimos que nos des sabiduría. No solamente queremos conocer por conocer. Queremos, Señor, tener herramientas a la mano para si un día tú permites que estemos cerca de un judío, un musulmán, un testigo de Jehová, un mormón o alguien de otra secta, podamos nosotros con gracia, misericordia y verdad poder presentarle el Evangelio de Jesucristo. Señor, ayúdanos a entender esta enseñanza, ayúdanos a ser fieles y siempre permanecer en la verdad, Señor. Gracias porque tú nos guardas para eso, pero te pedimos que nos ayudes, Señor, a no desviarnos de la verdad hacia la mentira o hacia la falsa enseñanza. Gracias te damos, en tu nombre Jesús oramos. Amén.